no pasa nada. Toca. ¿Crees que desafinas? ¿Qué estás? No hay una hamburguesa ahí abajo. ¿Qué miras? Mira aquí arriba, mírame a mí. Entonces, ¿crees que desafinas? Sí. ¿Y por qué cojones no lo dices? Soporto tu culo gordo desde hace demasiado tiempo. No perderemos un concurso porque estés pensando en zampar en vez de pensar en afinar. Jackson, enhorabuena, eres cuarto atril. Mez, ¿qué haces ahí sentado a la puta calle? Hola, ¿qué tal? Soy David Dorit, esto es Obra Maestra y no os lo vais a creer, pero es la tercera vez que grabo este episodio. Barajo ahora mismo dos teorías al respecto, y una de ellas es que estoy maldito, como el yogurlado. El yogurlado también está maldito. Eso es malo. Pero puede elegir el sabor que guste. Eso es bueno. El yogurlado contiene aromatizante artificial. Eso es malo. ¿Me puedo ir ya? La otra es un poco más realista, y es que estoy un poco afectado porque he recibido mi primer comentario de un hater. ¿Os lo podéis creer, amores? Alguien se ha tomado la molestia de escribirme a mí, que además de ser todo bondad soy historiador del arte, lo cual me coloca prácticamente bajo el umbral de la miseria. Este mensaje que os voy a leer a continuación, y además que lo voy a transcribir literalmente. 2 puntos, abro comillas. A trabajar. Palito para abajo, palito para abajo. El socialismo es el cáncer de la humanidad. Dejaos de tanto buenismo y a ser productivos. Punto, cierro comillas. Sí, majo, a eso estoy. A ver si me saco ya la puñetera silla gamer. Así que, ¿qué mejor manera de responder a este comentario que... No lo hagas. que se supone que es lo que no tengo que hacer? En serio, ya está bien, ¿no? ¿Tú crees? Sí, ya te empiezas a repetir y no tiene gracia. Luego que te ponen cosas. Vale, está bien, vamos a... Bueno, venga, que me lío. Hoy tenemos un tema importante entre manos, y uno que parece que nació con Twitter, ahora X, pero que es mucho más viejo y trascendente de lo que pensamos. Es más, podría ser el elemento más polémico de la historia del análisis artístico, antes incluso de que se pudieran cancelar unos a otros y decirse cosas como OK, boomer. ¿Se puede separar la obra del artista? Déjame que te haga un dibujo de una situación tipo que seguro que por otro lado te suena. Estás feliz con tu vida, disfrutando de lo que hace tu artista favorito, pero de repente salta la noticia, ha hecho alguna barbaridad. De repente nos habla de otra cosa, el susodicho calla, Netflix le cancela la segunda temporada de la adaptación de su cómic más famoso y de golpe hay dos bandos. Monolíticos casi, chocando sin parar, y que grosso modo se puede reducir en sí y punto y no y punto. A ver, bien mirado es algo casi atávico, ¿no? Como seres gregarios que somos, caemos en sesgos de confirmación casi por inercia, como una forma de arroparnos ante lo que concebimos como una amenaza. Pero el debate sobre el rol de la obra y su relación con el artista es casi tan viejo como el origen de la misma producción artística. Tanto que en el mismo momento en el que alguien decidió pintar la primera figura mínimamente reconocible en la naturaleza, ya se había decidido de antemano un propósito para ello. Lo que yo decía está en nuestro ADN. Sin embargo, nosotros no nos vamos a ir tan atrás, por suerte. De hecho, nuestra primera parada es en el siglo XIX, en París, donde la persona que redefinió y encarnó la figura del crítico de arte de la forma en la que ha llegado el concepto a la actualidad, seguramente se tomaba algún que otro vinillo. Charles Baudelaire, entre copa y copa, esgrimió una frase que no solo se volvió central en su producción teórica, sino que también sigue suscitando debates a día de hoy. Y esta frase no es otra que el arte por el arte, l'art pour l'art en francés. Una frase que ni siquiera es suya realmente, pero que resignificó de tal forma que es casi inseparable del apellido Baudelaire.
pese a que sus orígenes se remontan a la expresión latina ars gratia artis, y fueron desarrollados por la filosofía kantiana. Lo que Baudelaire querría expresar con esta frase es precisamente que el arte no debe perseguir ningún fin, ni tener ningún significado diferente al de su cometido concreto de ser arte. Su único fin, en principio, es la belleza, como vosotros, amores. ¿Qué significa esto? Pues en esencia es una defensa de la libertad plena del artista para desarrollar su obra sin restricciones, sin necesidad de obedecer a nada más que a su creatividad. Fue Théophile Gautier, antes que Baudelaire, quien vinculó esta idea a las corrientes artísticas y literarias de su época para sugerir que el artista no debe dejarse limitar por su propia moral. Qué idea tan bonita si lo piensas, ¿verdad? Liberas a una persona ya no solo de cualquier tipo de responsabilidad, sino incluso de las mismas ataduras de la realidad, para que invente Román, como decían los argentinos. El siglo pasado, que además coincide con el del máximo desarrollo del sistema actual, con todo lo que eso supone, fue muchísimo más prolífico en todo lo referente a la subjetividad y a la creación artística. Lo hemos comentado muchas veces aquí, e incluso con invitados como Isabel Mellén. Esa democratización del arte desde que se consolidan avances técnicos como la fotografía, la impresión o el cine. Para enriquecer este debate, nuestro Starlook se va a componer de 3 posiciones bien marcadas. Empezamos con el teórico también francés Roland Barthes y La muerte del autor, su ensayo de 1967. En él, cuestiona el significado de la obra y su dependencia de las intenciones del autor. Incluso nos regala una cita célebre que enmarca su punto de vista literario: el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Para Barthes, la obra no es una expresión de conciencia, sino algo cuyo significado se construye en su propia contemplación. Es decir, la individualidad del creador no afecta a la obra. No sé, imaginaos que en lugar de un indigente intelectual acusado de idolatrar el socialismo, yo fuera un pintor excepcional. ¿Qué pasaría si, en lugar de exponer todas mis obras, las encerrase en una habitación secreta o me diera un venazo estilo Kafka y quisiera quemarlo todo para que no viera la luz? ¿Acaso existe contexto, comunicación o transmisión de cualquier tipo de subjetividad si el mensaje nunca tuviera un receptor? Un poco distinta es la visión de otro francés, Estúpidos gabachos. Paul Ricoeur, que defendía que la contemplación del arte es un diálogo, pero no entre el emisor y el receptor del mensaje, sino entre el espectador y la propia obra. No elimina al autor, pero asegura que las intenciones dependen más de la lectura del espectador que de las suyas. El mensaje de la obra varía según el contexto en el que se contempla. Aquí, si diéramos por buena esta tesis, podríamos estar delante de los frescos de la Capilla Sixtina y entenderlos de una forma totalmente distinta a cómo lo hicieron Miguel Ángel o el Papa Sixto, y siendo sinceros, ¿eso pasa? Pues sí. Al fin y al cabo, el Vaticano está lleno de turistas intentando hacer fotos de tapadillo. Sí, lo siento, Guardia Suiza, los guiris consiguen hacer fotos. Sin embargo, esto no implica que el significado de la obra cambie. Es decir, sigue siendo una pintura realizada a mayor gloria del que pago por ello, ¿no es verdad? Por último, tenemos la postura de Gombrich, el historiador del arte más popular que ha habido. Puede que con permiso de Miguel Maldonado. Can you believe it? Pero, sobre todo, su obra de nunca demasiado bien ponderado título Historia del arte. Que bueno ser historiador del arte y titular tu obra Historia del arte, ¿no? Es como soy el genio del SEO. En fin, en este tratado plasma por escrito su frase más célebre: la obra de arte no existe, solo existen los artistas y el público. Su objetivo era precisamente combatir las abstracciones excesivas a la hora de interpretar el arte durante su observación, y recordar que las obras son producidas por personas al fin y al cabo, personas concretas en contextos concretos. Es más, esta última postura nos puede conducir muchas veces a juzgar a artistas y autores desde una perspectiva relativista. Tolkien, por ejemplo, el mayor y más canónico escritor de fantasía que ha habido hasta la fecha, pues suele ser presa de este tipo de debates desde la frikisfera.
Por un lado era un hombre blanco de ascendencia sudafricana, y eso siempre le hace a uno levantar un poco la ceja, pero por otro, la interpretación que se hace de los fenotipos que utiliza para sus razas de la Tierra Media puede conducir a sospechar que tenía cierta querencia por los buenos blanquitos y agradables a la vista y los malos oscuros, sucios y extranjeros. No deja de ser irónico, porque Tolkien siempre se manifestó en sentido contrario, y tuvo una oposición bastante opuesta al nazismo. Yo diría que lo que se suele interpretar de este modo en Tolkien no es otra cosa que una tendencia tradicionalista típicamente británica, que se conoce como Merry Old England, y que encarna una visión idílica del campo, como si fuera precisamente una superación de la vida moderna basada simplemente en mirar hacia un pasado rural idealizado. Eso explica esa visión de la comarca como un pequeño paraíso, del ámbito de los elfos como algo místico y de la representación del mal como un elemento industrializador, alienante y brutal con la naturaleza. Por otro lado, si saltamos a otro de los grandes maestros de la literatura de género, concretamente al padre del horror cósmico, Howard Phillips Lovecraft, sí que nos vamos a encontrar con descripciones, pasajes y desarrollos que harían perder los nervios al mismísimo Toby Flenderson. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Lovecraft fue profundamente racista, y su obra, de hecho, lo es también. Pero lo más hardcore está en su correspondencia. Dada su misantropía, sí, pasó de odiar a las personas racializadas a odiar a las personas así, en su conjunto, lo cual se podría considerar un avance. Su forma de relacionarse estaba cimentada sobre todo en el correo postal, donde daba rienda suelta a todas sus filias y fobias. Cabe destacar, en este caso, sus cartas con otro escritor del famoso Círculo de Lovecraft, que no es otro que el creador de Conan el Bárbaro, Robert E. Howard. Y me tengo que interrumpir aquí porque me acabo de acordar. Lo siento, otra pestaña en el buscador. Yo, que soy millennial, los nuevos boomers ya casi, de niño veía El Informal, y había unos clips maravillosos en los que doblaban a Arnold Schwarzenegger, el Chuache lo llamaban. No estoy seguro ahora mismo de si lo doblaba Florentino Fernández o Miki Nadal, buscaré el clip y os lo pondré, porque lo hacían estilo maño cerrado, y me imagino que diría Howard viendo a Chuache con la espada haciendo ¡yeah! ¡Yeah! ¡Chuache científico! ¡Ese soy yo! Por la Plaza del Pilar, camino al trabajo, que trabajo en el laboratorio ultramoderno tecnológico y no sé qué más. En fin, que me vuelvo a liar. Lo que quería deciros es que os podéis imaginar la clase de cartas que podría mandar el hombre que describía como poco menos que primates a las personas negras en La llamada de Chulu, una historia diseñada para ser pública, a un retraído sureño con graves problemas de misoginia, y las que éste le contestaba de vuelta. En fin, la cosa es que tampoco hace falta que nos vayamos tan lejos, si os preocupa que nos estemos perdiendo en el contexto de una sociedad mucho más prejuiciosa. Hoy tenemos un ejemplo paradigmático de lo que puede afectar el comportamiento de un autor a la visión de su obra, en J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter. En su salto a la fama, la escritora era vista como una figura inspiradora, un ejemplo de superación y perseverancia y todo eso, pero a día de hoy se encuentra mucho más cerca de engrosar las filas de los mortífagos. Por otro lado, esto me sugiere un debate. Esta clase de personas, con este tipo de percepciones y visiones del mundo, ¿con quién va cuando se encuentra con estas historias? Yo qué sé, Netanyahu se pone a ver El retorno del Jedi y se encuentra con la muerte supuesta de Palpatine y piensa con lágrimas en los ojos, vaya, otro dramón como La vida es bella. Y no solo eso, en casos más comunes y mundanos, ¿no es llamativo que muchos perfiles de nuestra sociedad tengan visiones del mundo tan similares en lo referente a la realidad, pero en la ficción sí que sean capaces de identificar lo que canónicamente se conoce como buenos y malos? Pero bueno, más allá de estas cositas que se me vienen a la mente, hay una pregunta mucho más centrada en el tema que nos ocupa hoy, y que va justo sobre los dos últimos ejemplos, de Lovecraft y de J.K. Rowling. ¿Supone alguna diferencia a la hora de hacer ese supuesto ejercicio de separar al autor de su obra entre contemplar una obra de alguien muerto o de alguien que sigue vivo? La historia del arte, al fin y al cabo, está llena de ejemplos. En el barroco italiano, sin ir más lejos, tenemos dos figuras del tenebrismo con vidas casi contrapuestas.
Por un lado, Caravaggio fue literalmente un criminal, un protagonista de peli de Eloy de la Iglesia pero a lo bestia. Y por otro lado, tenemos a Artemisia Gentileschi, que fue la víctima de una agresión sexual. En el campo académico, sin embargo, sus vidas y obras se muestran en un plano de igualdad prácticamente. Y más duro y reciente todavía es el caso de Pablo Picasso, que fue un absoluto genio de la pintura, uno de los miembros del gran tridente patrio, junto con Velázquez y con Goya. Pero vamos, que aún así, el día que le dedique un episodio me voy a despachar bien a gusto. Picasso encarna también dos facetas que la educación formal pasa de puntillas. Por un lado, está su aproximación a la militancia comunista, ¿no? Y por otro, la enorme y documentada, sin asomo de dudas, carrera de misoginia y maltrato a la que fue sometiendo a todas las mujeres que estuvieron en su vida. En todos estos casos, hay un esfuerzo académico por desvincular a los artistas de sus obras, también un poco en aras del valor documental de la obra de arte, pero no deja de ser irónico que al desligar todo eso de su entorno y de su contexto, ese mismo valor documental se acabe difuminando, ¿no? Porque si os acordáis, ¿qué es lo que comentábamos en su momento de Walter Benjamin y de Laura? Benjamin defendía que ese elemento, el aura, era lo único que la técnica no iba a poder reproducir jamás, por más que avanzase. Por otro lado, teníamos a Max Horkheimer y Theodor Adorno, que eran rivales en las conclusiones, aunque amigos, y con cierto patrón común en los orígenes. Es más, tienen una visión muy parecida de la naturaleza de la obra de arte en dialéctica de la ilustración, aunque esos objetivos difieran. Sí, para Benjamin el arte es un arma política de emancipación, y para Adorno y Horkheimer era una herramienta de control y de sumisión de las masas. En ambos casos, sin embargo, la obra seguía siendo indivisible de la realidad en la que nació. ¿Cuál es la conclusión, entonces? ¿Se puede separar al artista de la obra? No. Lo siento, no se puede. Tienes que vivir con lo que has decidido consumir. Pero bueno, aún así vamos a concluir de una forma más positiva. Al menos desde nuestra faceta de espectadores. Tú, lo primero que tienes que tener en cuenta es que no has hecho algo malo. O al menos, a priori, no has hecho nada malo cuando se descubre que el autor de algo que te gustaba en realidad era un cerdo. Aunque una vez descubres ese hecho ya no puedes desaberlo. A ver si os sirve mi ejemplo. Como aficionado al hip hop, sí, ¿qué pasa? Soy una persona con muchas aristas. Me he encontrado muchas veces con raperos que han acabado siendo trozos de mierda y eso me ha quitado las ganas de seguir escuchándolos. Y eran buenos. Al tiempo que pensaba, a este paso voy a tener que poner la sintonía de los informativos para ir en metro. No podemos abstraer nuestra subjetividad, ni la de nadie, de la realidad en la que vivimos. Así que, ¿cuál es la solución? Pues por la parte que te toca solo puedes practicar un aprendizaje consciente, no tapando estos hechos cuando surgen bajo una montaña de excusas para no tener que enfrentarte a ello. Si sabes algo, lo sabes y punto. Ahora solo te falta comprenderlo. Aprender de una forma crítica nos enseñará siempre a valorar en su justa medida lo que nos gusta y lo que no nos gusta, a ampliar nuestros horizontes y a juzgar de forma adecuada la producción cultural, sin mistificar a seres humanos como si fueran dioses, y aprendiendo que todo es fruto de un contexto y una realidad compartidas. Bueno, y hasta aquí otro episodio más de exaltación desmesurada del socialismo y la vagancia improductiva, con hueco para todos mis cortes favoritos. Suscribirse y así me ayudáis a vivir el sueño. ¡Hijos de puta! Si os ha gustado y tenéis alguna inquietud o discrepancia al respecto de este tema, estaré encantado de leer vuestros comentarios, dudas, quejas, reclamaciones e insultos. ¡Adiós!